Buenas tardes. Nos encontramos acá en el Instituto Nacional de Telesecundaria de la aldea Oriente Coyolate. En esta oportunidad tengo el gran placer de entrevistar al director de ese establecimiento, que es el profesor Alfonso Gómez Funes. Profesor, muy buena tarde, mucho gusto de saludarle. Gracias por haber aceptado en esta tarde darme la entrevista. Eh, Quiero iniciar con las primeras preguntas. La primera pregunta es: ¿qué elementos inciden en el aprendizaje de los estudiantes del centro educativo en el cual usted labora? Muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a usted y por esta entrevista. Pues la verdad es que acá hay muchas cosas por las cuales incide que la educación pues no se lleve a cabo. Por ejemplo, una de ellas es la carencia de materiales y una primordial que es que no contamos con energía eléctrica. Correcto, muchas gracias. También, como segunda pregunta, tenemos: ¿qué recursos humanos y materiales son necesarios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el centro educativo? Como recurso humano, pues gracias a Dios tenemos el recurso humano. Solo serían materiales nada más. Sería en primer lugar, como le decía, la energía eléctrica y luego pues computadoras, porque son necesarias, ¿verdad? Para pasarle a los estudiantes los videos necesarios de las clases correspondientes. Claro que sí. ¿De qué manera influye también la distancia entre las comunidades hacia el centro educativo? Pues viera de que es un poco, porque las comunidades están bastante cercanas, pero aún así hay peligro, por ejemplo, con las señoritas, hay lugares muy desolados, principalmente en esta área en donde la producción de hule es bastante y por ende los árboles de hule pues hacen mucha sombra y eso requiere de que haya muchas personas malintencionadas de las cuales pueden haber violaciones hacia las niñas. Entonces ese es uno de los temores por los cuales los papás no mandan a sus hijos a estudiar a este centro educativo. Muchas gracias. ¿Qué tipo de apoyo le dan también los padres de familia a los estudiantes para poder mejorar el aprendizaje en ellos, verdad? Pues uno de los apoyos más grandes que le dan es la oportunidad de que sigan estudiando. Recuerde de que en el área rural siempre está aquel tabú de que la hija mujer ya no debe de estudiar, porque la mujer está solo para hacer hijos, está para casarse, llega a los 15, 16 años y entonces ya busca marido y se casa. Pero hoy en día no, hoy en día está cambiando. Los padres han sido un poquito más conscientes y les están dando ese recurso necesario a ellas también para que ellas puedan sobresalir en la vida. Muchas gracias. También, ¿qué factores determinan la inasistencia de los estudiantes en el centro educativo? Uno de los factores es muchas veces lo económico. Hay veces que no tienen para comer, otras veces que no tienen calzado, no tienen ropa y no tienen cómo venirse. Entonces esto les ha influido mucho en la educación de ellos. Otra de las cosas es de que hay mucha carencia económica y se enferman y no tienen dinero para poder ellos ir a un médico. Entonces vienen y se enferman por semanas y a veces hay necesidad de ir a sus casas y ver qué es lo que está sucediendo con ellos. Y resulta de que han estado enfermos y que no han podido ir a un centro de salud por la misma distancia que hay de la cabecera municipal. Muy amable. También, ¿con qué especialización y profesionalización cuentan los maestros para promover un aprendizaje adecuado para los estudiantes? En telesecundaria, uno de los principales requisitos para que un maestro tenga una plaza de telesecundaria es de que debe ser profesor de enseñanza media. Y otra es de que tenga algunas especialidades. Sabemos de que en telesecundaria se llevan varios cursos, por ejemplo, química, biología,
parte de estadística, y entonces el maestro debe tener amplio conocimiento en estos cursos. Por eso es de que la exigencia del Ministerio de Educación es de que el maestro que trabaje en una telesecundaria debe ser profesor de enseñanza media. Muchas gracias. ¿En qué áreas de aprendizaje muestran los estudiantes fortalezas y por qué? Una de las áreas de aprendizaje en las cuales les gusta más al estudiante es educación tecnológica, porque ahí en esta área son trabajos manuales, trabajos en los cuales el estudiante se desenvuelve y pone en práctica sus habilidades y destrezas. Muchas gracias. ¿En qué áreas de aprendizaje muestran los estudiantes debilidades y por qué? Una de las debilidades que ellos demuestran es en el área de matemática. Como siempre, todo estudiante le tiene temor a la matemática, pero hoy en día se está cambiando porque nos apegamos al CNB y dice el CNB que los estudiantes deben de ser actores de su mismo aprendizaje. Y eso se está dando a través de juegos en clase, de motivaciones. Entonces ya se está perdiendo ese miedo de la matemática. Hoy en día estamos haciendo ese cambio dentro de los propios salones de clases. Entonces se ve de que el alumno ya está asimilando más la matemática. Muchas gracias. También, ¿qué métodos de enseñanza utilizan los maestros para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes? Los métodos que se utilizan son los inductivos y deductivos. Muchas veces empezamos de lo más difícil a lo más fácil, y no es porque nosotros querramos, sino que los libros que tenemos de telesecundaria así nos lo piden. Muchas veces empezamos de lo más difícil a lo más fácil, y el alumno, cuando ya llegamos a lo último de los libros, ve de que es mucho más fácil de lo que se está dando al principio. Muchas gracias. Ya para finalizar, profesor Alfonso, como última pregunta tenemos, ¿qué métodos de enseñanza son utilizados para el aprendizaje diferenciado en los alumnos? Pues acá hacemos de que el alumno se apegue a un mismo aprendizaje, porque si hacemos un aprendizaje diferenciado, esto va como una discriminación para el que sí sabe y para el que no sabe. Usted póngase aquí porque usted es más listo, usted póngase allá porque a usted le cuesta. Entonces lo que se hace es de que dentro de todos se están apoyando unos a otros. Recordemos de que en telesecundaria también está lo que es la coevaluación y autoevaluación. Entonces en la coevaluación se evalúan unos a otros, y cuando ven de que hay debilidades en algún estudiante, entonces estos mismos compañeros vienen y le ayudan para que él pueda superar lo que a él le cuesta. Muy amable, profesor Alfonso. Esta ha sido la entrevista hacia el director de ese establecimiento. Muchas gracias, se le agradece muchísimo, y tome en cuenta que esto que se ha hecho el día de hoy también puede ser parte para poder superar, o para poder también tomar en cuenta que las bases en que se pueden cambiar o puede mejorar la educación. Muy amable. Muchas gracias, Muchas profesor gracias.